extremadamente refrescante. Disfruta siempre con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Buenos días, queridos televidentes. El día de hoy nos encontramos haciendo cobertura de un maravilloso evento, la Feria del Libro, la cual se está llevando a cabo en la Plaza San Francisco. Aquí uno de los autores más destacados es Viktor Frankl, quien es un psiquiatra y se encuentra en su bestseller, El hombre en busca de sentido. Para ampliar esta información vamos con nuestra compañera Carol, quien se encuentra en este lugar. Buenos días, Daniela. Efectivamente nos encontramos desde la Plaza San Francisco, donde se está desarrollando la Feria del Libro, donde va a llegar como invitado el autor Viktor Frankl. Este va a dar como inicio a su gran libro, El hombre en busca del sentido. Este gran autor ha cautivado con sus diferentes libros a muchas generaciones y, como podemos ver atrás, pues han llegado desde muy temprano para poder asistir a esta firma. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿En estos momentos? Sí, claro. Bueno, ¿cómo te llamas? Mi nombre es María Isabel Rosada. Hola, María Isabel, ¿cómo estás? ¿Desde qué hora estás aquí, María Isabel? Desde las 6 de la mañana. Estás desde muy temprano, ¿no? Bueno, Isabel, cuéntanos, ¿tú qué crees que fue el propósito de escribir este libro? Bueno, este libro no pretende ser un informe, sino más bien un relato sobre los hechos ocurridos de uno de los prisioneros que estuvo dentro del campo de concentración. Desde acá se experimenta diferentes vivencias que tuvo este prisionero y cómo se vio afectada su psicología a estar dentro de uno de los holocaustos más terribles que se pueden vivir. Isabel, ¿qué sucede con estos prisioneros al llegar a estos campos de concentración? Bueno, estos campos de concentración también eran llamados lager. Aquí los prisioneros eran despojados totalmente de todos sus implementos que traían y se les asignaba un número. Este número significaba el nombre de estos prisioneros prácticamente. Aquí también algo muy impactante fue que cuando ellos llegaban, los que estaban en un estado, digamos que eran enfermos, eran trasladados directamente a la cámara de gas, algo que impactó mucho en la lectura de este libro. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por tu opinión, ¿vale? Bueno, ¿y ahora es tu momento de sacar tu opinión? Sí, claro. ¿Cómo es tu nombre? Karen. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, Karen. Karen, ¿qué parte de este libro te gustó más? Yo creo que el informe del prisionero 119.104, o sea, es interesante porque el autor trata de describir cómo vivía un prisionero promedio. Entonces, y también cómo todas estas condiciones en las que él vivía influían en su comportamiento, en su personalidad, es decir, en la psicología de cada sujeto, ¿no? Entonces eso todo él lo abordaba desde las vivencias que experimentó, pero también trataba de aportar con su perspectiva profesional, que en este caso pues él era psiquiatra. Entonces es interesante como él trata de reunir esas dos realidades y mostrarnos los hechos, porque como manifestaba, muchas veces cuando se es ajeno a estas situaciones, a estos contextos, por ejemplo el campo de concentración, entonces se puede crear una distancia afectiva, pero esta misma distancia puede afectar o dificultar la comprensión de los hechos subjetivos. Entonces, como nos decía el autor, solamente aquellos que vivieron esas atrocidades podrían evidenciar o contar lo que vivían los prisioneros en esos contextos. Karen, cuéntame, ¿cuál fue o qué fue lo que más te llamó la atención de este prisionero promedio que se encontraba en estos campos? Creo que de pronto cómo ciertos artículos que no eran de necesidad primaria tenían un alto valor en estos contextos. Por ejemplo, ahí estaban que los cigarrillos. Al autor, a Víctor, le dieron 12 cigarrillos como cupones de regalo antes de la Navidad. Y esto era la recompensa después de realizar un arduo trabajo, que en este caso el de él fue cavar un túnel bajo la carretera para poder meter una tubería, y lo tuvo que hacer solo. Entonces, ¿cómo le daban simplemente estos objetos y se convertían en algo de valor, pues como les digo, en este contexto? Y esos cigarrillos simplemente los podían acceder o fumarlos aquellas personas que estaban en los altos mandos, como los capos. Y también el significado que le daban que los prisioneros le daban a estos objetos, que por ejemplo, si un prisionero se fumaba el cigarrillo, pues era ya como una declaración de que no quería continuar, que su voluntad para vivir en ese campo pues ya estaba quebrada, entonces estaba disfrutando, eran sus últimos días. Bueno, muchísimas gracias por la opinión, ¿vale? Gracias. Bueno, Daniela, como podemos ver, las opiniones de nuestros asistentes han sido muy buenas y muy colaborativas, así que esperamos seguirlos acompañando en la mañana. Daniela, me informan que el autor Viktor Frankl ya va llegando. Entonces nos vemos en un momento con él. Vamos a comerciales. Una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumplen los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción y lleva el carnet
de vacunación. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Buenos días, hoy nos encontramos con el autor Víctor Frank. Muy buenos días, Víctor Frank. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me puedes regalar un momentico? Sí, claro. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué te ha parecido esta firma de autógrafos, encontrarte con tus lectores? Muy chévere, pues no imaginé que fueran a venir varios. Como les digo, estoy muy emocionada y espero que la jornada continúe así y conocer más a mis lectores, porque es muy interesante cuando me están hablando de sus historias, cómo les inspira el libro y cómo llegan aquí, que esperan verme. Una de las preguntas que más ellos nos han hecho es ¿cuál propósito o con qué propósito escribiste este libro? Pues mi mayor propósito y motivación al escribir el libro El hombre en busca de sentido fue que yo quería que enfatizaran mucho en lo que fue mi experiencia personal durante el campo de concentración. Quería mostrarles a mis lectores que en momentos difíciles se puede encontrar un sentido en la vida y que no importa el momento en que esté pasando, en que se puede encontrar un propósito para todo. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen nuestros asistentes es cómo tus experiencias en estos campos de concentraciones pueden inspirar a tus lectores a poder apropiarse o buscar un propósito en la vida. Desde mi experiencia en los campos de concentración, quería que fueran como una fuente de inspiración para mis lectores, en especial para esos lectores que estén pasando por momentos muy difíciles. A través de la experiencia que sufrí durante el Holocausto, quería redactar en mi libro que en algún momento de nuestra vida, ante cualquier extrema calamidad que tengamos, desesperación o acontecimiento, podemos encontrar un propósito y un sentido en la vida. Bueno, entonces, muchísimas gracias por su tiempo y espero que siga disfrutando de esta jornada con sus lectores. Muchas gracias, igual a ustedes. Bueno, después de haber escuchado la opinión de nuestro autor Víctor Frank, vamos a seguir escuchando opiniones de nuestros asistentes después de un corte comercial. Laura y Patti siempre competían, pero del cochambre Salvo a Patti salvaría. Salvo es súper espeso, solo un poquito genera mucha espuma, destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más que el otro. Esto ya se terminó, no hay duda quién es mejor. Salvo me salva. Bueno, volvemos con las opiniones de nuestros asistentes. Ahorita nos encontramos con Karen. Karen, buenos días. Buenos días. Bueno, Karen, cuéntanos, ¿qué te pareció esta primera fase de este libro maravilloso? Bueno, me pareció muy bueno, primero porque en la primera fase explica la condición psicológica en la que se encuentran los prisioneros antes y durante el internamiento en el campo de concentración y cómo ellos pasan de un estado de shock a un estado psicológico de resignación y que aceptan la realidad. Según el libro, ¿cuáles son los síntomas psicológicos de esta primera fase? Bueno, el síntoma que caracteriza la primera fase es el estado de shock al darse cuenta que realmente no iban a ser empleados por una fábrica de municiones, sino que estaban en un tren con decenas de personas, sin alimentación, sin descansar, a temperaturas altas y bajas, en camino a un campo de concentración. Entonces, ellos al tener que ser conscientes de que su vida pasada fue arrebatada y que tenían que ser expuestos a condiciones inhumanas, a trabajos forzados, pues entran en un estado de shock. ¿Qué pasa con el tiempo después de que estos prisioneros entran a este campo de concentración? Bueno, ocurren dos eventos importantes. El primero es que una vez ellos pisan el campo de concentración, pasa algo que en psiquiatría se llama la ilusión del indulto, y es que ellos creían que la vida se les iba a perdonar y en algún momento podían salir de esa prisión, ¿sí? Digamos que en el momento ellos no estaban conscientes en el contexto en el que ellos estaban inmersos hasta la hora de la tarde, que ocurre el segundo evento, que es la primera selección, donde los oficiales de las SS eligen quién vivía y quién moría. Entonces, las personas que iban a la izquierda eran condenadas a cámaras de gas, que eran personas que no eran aptas para el trabajo, y las personas que iban a la derecha pues eran obligados a hacer diferentes trabajos en condiciones inhumanas. Y el último, digamos, evento que sucede es el proceso de desinfección, donde las personas que fueron seleccionadas se les arrebata todo objeto material, como la ropa, los zapatos, que les vinculaba de alguna manera al mundo exterior, y recibían latigazos en sus cuerpos. Es ahí donde el autor menciona que se dio cuenta de la existencia desnuda, que solamente eran un cuerpo y nada más, y que se borraba de la conciencia toda vida pasada. Bueno, con el paso del tiempo, para estos prisioneros aparecen unas reacciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas diferentes reacciones que ya aparecen con el tiempo? Bueno, la primera reacción que apareció fue un humor macabro como mecanismo de defensa. Entonces ellos se burlaban de sus cuerpos desnudos, de su realidad. Víctor Frank menciona que en circunstancias anormales, las reacciones anormales constituyen una conducta normal. Entonces la mayor reacción que los prisioneros experimentaban, a pesar de la adversidad, era sonreír.
Otra reacción, pues la curiosidad. Entonces ellos se preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Si estamos expuestos al frío y al agua, si trabajamos descalzos, si no nos alimentamos bien, si no dormimos, ¿sí? Esa curiosidad con el paso del tiempo se tornó en sorpresa, ya que se dieron cuenta que los libros mentían y que una persona en esas condiciones podía sobrevivir. Es ahí donde el autor recalca que el ser humano puede ser utilizado para cualquier cosa y se puede adaptar a cualquier ambiente. Bueno, Karen, ¿por qué esos prisioneros ya estando allí no le temen a la muerte? Bueno, porque ellos estaban expuestos a la muerte día a día. Además, las posibilidades de poder salir de un campo de concentración eran básicamente nulas. Ellos, incluso en esa fase, experimentaron un pensamiento de suicidio. Sin embargo, ellos eran conscientes de que en algún momento los iban a condenar a la cámara de gas y eso les ahorraría el suicidio. Entonces, ¿qué tenían que perder si sus vidas ya fueron borradas de su conciencia y si solo tenían su cuerpo, que al parecer funcionaba por inercia? Bueno, Karen, muchísimas gracias por tu opinión y espero que sigas disfrutando de este bonito evento, ¿vale? Bueno, gracias. Nos trasladaremos al otro lado de la plaza buscando más opiniones de nuestros asistentes. Vamos a comerciales. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos, dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo, me conoces, ven por mí. Me conoces, ya que estoy. Hola, muy buenos días. ¿Nos pueden regalar opiniones sobre este libro? Buenos días, sí, claro. ¿Cómo te llamas? Maggie. Hola, Maggie. Maggie, ¿qué parte más te gustó de este libro? La segunda fase, llamada La vida del campo. ¿Por qué? Porque es que Frank describe de una manera pues, muy detallada todo ese sufrimiento que tuvieron esas personas allá en ese encierro y trata de entender cómo ellos en medio de tanto sufrimiento buscaban un sentido de la vida. Y este capítulo transmite como esa enseñanza de que nosotros en medio de nuestras dificultades somos quienes asumimos cómo afrontar nuestras adversidades y cómo tomar una postura frente a lo que nos pasa. ¿Qué enseñanza más significativa de este libro? Excelente. ¿Tú como lectora recomendarías este libro? Sin duda alguna, es un excelente libro. Muchísimas gracias, Maggie. Bueno, también ¿Me puedes dar tu opinión? sí, claro. ¿Cómo es tu nombre? María Fernanda. Bueno, María Fernanda. Bueno, Fernanda, ¿cuál fue la parte que más te gustó de este libro? Bueno, en general el libro es muy bueno, pero mi parte favorita fue la tercera fase, porque trata de las reacciones que tienen los prisioneros después de ser liberados. ¿Y cuáles fueron estas reacciones que tienen esos prisioneros? Bueno, es muy interesante porque después de todos los días de tensión que se vivieron en el campo de concentración, al fin se izaba la bandera blanca, que significaba pues el fin de la guerra. Entonces, para ellos dejaban como ese estado de ansiedad y les seguía una relajación total, pero pues uno se engañaría si creyera que los invadió la alegría, porque realmente no fue así. Ellos se amontonaron en la entrada del campo de concentración y observaban todo a su alrededor como con recelo, como con desconfianza, y entre ellos se interrogaban con la mirada como si no creyeran lo que estuviera pasando. Tanto así que cuando se arriesgaron a salir del campo de concentración, les sorprendió que no habían gritos, nadie les estaba ordenando, ni tenían que esconderse o escabullirse para no recibir un golpe. Así tanto que cuando llegaron a un campo lleno de flores, lo miraban, pero esto no generaba ninguna emoción en ellos porque no creían que fuera real. Realmente no hacían parte de ese mundo. ¿A qué estaban expuestos los prisioneros en este momento de libertad? Pues sería un error pensar que al ellos ser liberados ya estaban bien. Realmente sí sería importante como que tuvieran esa atención psicológica, porque se sabe que una persona que ha sido sometida durante tanto tiempo, los años que ellos pasaron aquí, simplemente no son liberados y ya. Es como si a un buzo que está sumergido en el agua con la presión de la atmósfera le quitaran el equipo de buceo de un momento a otro. Esto va a ser un impacto muy fuerte, entonces sí sería importante seguir con esa atención psicológica para ellos. Bueno, muchísimas gracias por tu opinión y espero sigas disfrutando. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Daniela, volvemos a hacer, como podemos ver, las opiniones de nuestros asistentes fueron muy buenas y siempre estuvieron a disposición. Gracias, Carol, por ampliar esta información. Ahora nos vamos con la psicóloga Dana, magíster en psicología clínica, que nos va a dar una opinión y una perspectiva diferente de este libro. Mi nombre es Dana Salazar, soy psicóloga de la Universidad de la Amazonia y el día de hoy quiero hablar un poco sobre la segunda parte del libro titulado El hombre en busca de un sentido de Viktor Frankl. Bueno, Víctor en esta segunda parte nos habla sobre los conceptos básicos de la logoterapia. La logoterapia se centra en la búsqueda del sentido y el propósito en la vida de las personas. Bueno, ya desde mi punto de vista como profesional de la salud mental, creo que pues la logoterapia es una herramienta fundamental y valiosa que puede ayudar a las personas a aprender a superar esos desafíos y obstáculos que la vida les va presentando, ya que pues la logoterapia, su significado se enfoca en el propósito como una fuerza motivadora para el cambio y el crecimiento personal de estas personas. Y pues al ayudar a las personas a encontrar ese propósito y ese sentido, estas personas van a poder superar esos obstáculos que la vida les va presentando de una manera mucho más fácil. También considero que la logoterapia puede ayudar a aquellos
que están lidiando con esos problemas existenciales o esas crisis emocionales, ya que pues al caracterizarse su significado en el propósito, puede ayudar incluso a esas personas que todo les parece que ya no hay una salida, no tiene sentido. Entonces la logoterapia puede ser útil para estas personas, ya que pues ayuda a mejorar su bienestar emocional y psicológico. Y también pues con ayuda de un psicólogo, pues ya que este pues le puede brindar las herramientas para que enfrentar esos desafíos cotidianos que se le están presentando. Bueno, también considero que esta segunda parte es muy buena y es muy importante para todas las personas que quieran aprender un poco más sobre la logoterapia, sobre cómo puede ser utilizada para mejorar la vida de las personas, ya que pues la logoterapia ofrece una perspectiva única y valiosa sobre la naturaleza humana y pues es una herramienta que puede ayudar a las personas a encontrar su sentido y propósito de vida. Gracias, psicóloga Ana, por este maravilloso aporte. Recuerden que nos vemos a las 7 de la noche en una nueva edición y los dejamos con esta maravillosa vista.